En esta clase vamos a abordar la cuestión de la crisis migratoria que ha vivido la Unión Europea en los últimos años. Se trata de una problemática de larga data que ha tenido distintos vaivenes, pero que se vio profundizada, se vio llevada al primer orden del debate público en los últimos años a partir de distintas guerras y enfrentamientos que se han visto sobre todo en Medio Oriente y en el norte de África, lo cual ha llevado a rediscutir con profundidad una política para que la Unión Europea pueda enfrentar esta cuestión con el menor costo político, social y humano posible. Vamos a trabajar sobre los textos de Tanja Pogic, Los confines fantasmas de Europa, y de Slavoj Žižek, La inexistencia de Noruega. Son textos de hace un par de años. El primero es un análisis académico de una investigadora y al mismo tiempo activista por los derechos de los inmigrantes de origen italiano, y el otro es un artículo de opinión periodístico de un pensador bastante conocido de origen esloveno que aborda la cuestión desde el punto de vista del debate político e ideológico. El primero de los textos es interesante por el nivel de análisis que realiza. Es un trabajo desde lo que podríamos llamar un pensamiento situado en el lugar de los hechos y tratando de intervenir en el conflicto del que se habla. Y el segundo es un análisis más de tipo político e ideológico que permite también hacer conexiones, encontrar puntos de conexión con otras de las problemáticas y de las temáticas que hemos trabajado en la materia. Ustedes pueden ver ahí un cuadro dentro de los materiales que tienen disponibles para la clase, en la que se analiza la crisis migratoria en términos de flujos por distintos puntos del mar Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar, por el sur de Italia y por el mar Egeo, entrando por Grecia, en la que se puede notar una fuerte escalada en el año 2015-2016 de los contingentes de inmigrantes que buscan cruzar el mar y llegar a Europa, entrar a la Unión Europea, muchas veces en condiciones francamente inhumanas. Vamos a enfocarnos sobre todo en lo que sucede en el mar Mediterráneo y con los contingentes que tratan de llegar por vía marítima, pero no hay que parar de vista que hay también grandes contingentes que tratan de llegar por vía terrestre en lo que sería el Asia Menor, desde Turquía, y el centro y oriente de Europa. Como habremos visto en la clase sobre los nacionalismos, la cuestión migratoria se ha convertido en un debate de primer orden en Europa y ha sido uno de los caballitos de batalla de una nueva derecha populista, antiliberal y con rasgos profundamente autoritarios que buscan azuzar, atizar el miedo a la inmigración descontrolada como mecanismo de reivindicación de una visión conservadora, purista de la identidad europea como una identidad estancada en rasgos que tienen que ver con el catolicismo y con una población blanca o caucásica, si se quiere. Desde ya esta crisis migratoria ha generado distintas reacciones que tienen que ver con los posicionamientos políticos de las diferentes fuerzas que componen los sistemas políticos nacionales y también el ámbito del Parlamento Europeo. Eso es un poco lo que analiza Žižek cuando habla de las distintas reacciones que hay en el arco político europeo que tienen que ver con la ira, con la negociación, con la negación, con la búsqueda de aceptación, y donde él establece
dos posturas mayoritarias que tienen que ver con los liberales de izquierda que se indignan con la situación de abandono que sufren estos migrantes y proponen una apertura de la Unión Europea a esta población, y la postura que mencionábamos de los populismos de derecha de reacción y de buscar proteger las fronteras europeas. Ahora bien, lo que hace CISEC es parar un poco la pelota y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las causas de estos flujos descontrolados de migrantes? Y establece un análisis que podríamos asociar a una postura crítica, antiimperialista, tradicional y bastante básica, que es denunciar la injerencia de los estados de las potencias occidentales en África y Medio Oriente, primero a través de la colonización y luego a través de lazos neocoloniales. Lo que dice este pensador es que en conflictos como la guerra en Siria, lo que sucede con el ISIS en Medio Oriente, lo que fue la intervención occidental en Libia, que llevó a una situación de caos, es decir, todo lo que se generó luego de la primavera árabe, que en su momento parecía un gran movimiento emancipatorio, se trata de intervenciones que muchas veces tienen que ver con intereses económicos, de explotación de recursos naturales, y ahí está la raíz del problema, ahí está la situación de pobreza y de marginación que sufren las masas trabajadoras en esos países y que los empuja a tratar de buscar un horizonte de mejora de su calidad de vida en Europa. Lo interesante ahí es que él muestra lo que sucede con lo que se denominan los estados fallidos, ¿sí? Es decir, esos territorios donde el poder del Estado, la autoridad estatal, se ve menoscabada por la lógica desembosada de la acumulación capitalista, al punto tal de generar situaciones de anarquía en la que distintos grupos se hacen del control de los distintos recursos para venderlos y ponerlos a disposición de las grandes empresas multinacionales. Ahí podemos analizar o tratar de retomar lo que habíamos discutido de cómo el Estado-nación moderno era un producto europeo y un producto también de la emergencia del modo de producción capitalista, y cómo la aplicación de ese modelo de Estado-nación a nivel universal hoy en día, además de que toda la vida, durante toda la historia, ha tenido múltiples fallas o muchas limitaciones, hoy en día es la propia dinámica de acumulación del capitalismo la que pone en duda la supervivencia de ese Estado como forma de organización territorial. Lo que denuncia CISEC es que hoy en día esa lógica de acumulación del capital genera un nuevo tipo de esclavitud que está presente en el tercer mundo, en esas poblaciones despojadas de sus recursos, pero también anida en el corazón del primer mundo, y da como ejemplo algo que nosotros ya hemos visto, que es el de los talleres clandestinos de la industria de la indumentaria en la ciudad de Prato, en Italia, donde se trabaja en condiciones infrahumanas y cada 2x3 hay incendios o hay accidentes que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, en general de origen chino. Entonces ahí podemos ir conectando los distintos temas que hemos trabajado. Ahora bien, la cuestión es, bueno, ¿cómo llegan esos trabajadores a estar en el corazón industrial, ahora en decadencia, de Europa? Y ahí está bueno ver cómo para la otra autora, para Pogisch, esto no es casual, sino que responde a una determinada lógica. ¿Esta lógica cuál es? Es la de establecer distintos mecanismos de control de las fronteras, que ahora las vamos a analizar, que operan como un blindaje de las fronteras, pero de tipo selectivo. ¿En qué sentido? Que permite
el ingreso de ciertos flujos de población en condiciones de total precarización. ¿Para qué? Para que operen, actúen como mano de obra extremadamente flexible en los trabajos, en las actividades peor remuneradas que la población europea ya no está dispuesta a tomar por los bajos salarios. Y ahí establece la metáfora, utiliza la metáfora de los metecos. Dice que los migrantes de origen asiático, africano, en Europa son metecos. ¿Qué son los metecos? ¿Qué eran? ¿A qué se refiere con eso? Era la forma en que se denominaba a los extranjeros en la antigua Grecia, en la que se establecían en las ciudades pero no tenían todos los derechos de ciudadanía que sí tenían los ciudadanos, los oriundos, los nativos de esas ciudades-estado. Entonces ahí claramente muestra cómo los inmigrantes son convertidos en ciudadanos de segunda en la Unión Europea. Pues bien, ¿cómo se va gestando esa forma de blindaje selectivo, por así decirlo? Bueno, la autora Pogisch toma como punto de partida en su análisis una tragedia marítima en Lampedusa, que es una isla del Mediterráneo que pertenece a Italia, cerca de la cual en octubre del 2013 se da un naufragio terrible en el que mueren cientos de inmigrantes ilegales, podríamos decir. Ella dice que más allá de antecedentes anteriores de años previos, es a partir de ahí que se da un cambio de política en el control de las fronteras europeas. Pensemos lo siguiente: ¿qué decía Mackinder? La frontera sur de Europa no es el Mediterráneo, es el Sahara. ¿Qué quiere decir con eso? Que el norte de Europa estaba integrado productiva y económicamente a lo largo de la historia con Europa, ¿sí? Era lo que sucedía durante el Imperio Romano, en el que el Mediterráneo era el Mare Nostrum, y es lo que fue también durante la dominación islámica árabe, en la que desde el norte de África se comerciaba y también se invadió el sur de Europa. Ahora el Mediterráneo se ha convertido en una frontera mortal para gran parte de estos inmigrantes ilegales, porque se convierte en algo infranqueable dadas las precarias condiciones en las que estos contingentes tratan de cruzar. Y bien, ella dice que a partir de este momento del 2013 se empieza a gestar un doble movimiento. Primero crece el humanitarismo como técnica gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Una forma de abordaje de la problemática de la inmigración que tiene que ver con apuntar a la problemática humanitaria. Acá es interesante el enfoque Foucaultiano que tiene de la cuestión esta autora, en la que recordemos lo que decía Foucault de la gubernamentabilidad como una técnica de gestión de un territorio que había sido producto de determinadas circunstancias históricas. Bueno, acá más o menos estaba utilizando el mismo enfoque. Pero esto no viene solo, esta cuestión humanitaria, sino que está atada y condicionada por la cuestión securitaria, la cuestión de la seguridad. Entonces hay un doble movimiento al tratar de gestionar estas fronteras que tiene que ver con asegurar lo humanitario, pero al mismo tiempo asegurar y no desperdiciar, no perder de vista la cuestión securitaria. Ella dice que la securitización de las fronteras es un proceso discursivo a través del cual algo, en este caso la inmigración ilegal, es convertido en un problema de seguridad. Entonces, lo que tal vez había sucedido con mayor o menor intensidad durante mucho tiempo se convierte ahora en un problema de seguridad, al cual es necesario atender y destinar recursos desde el presupuesto europeo. Ahí se mete otra cuestión, que es cómo los países del sur de Europa
le exigen al resto de los países, a los países del norte, que colaboren y que destinen recursos para gestionar esas fronteras, porque los inmigrantes ilegales no es que quieren llegar solamente a Italia o a Grecia o a España, sino que quieren llegar a cualquiera de los otros países de la Unión Europea o del continente europeo. Ahí va a estar la metáfora de Zizek de la inexistencia de Noruega, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ese doble movimiento entre lo humanitario y lo securitario, ¿de qué depende? Depende de un complejo tire y afloje, de una oposición, una tensión entre distintos intereses que tienen que ver con básicamente esas dos posiciones que mencionaba Zizek, la de la indignación y la apertura, y la de la reacción y la protección de la frontera. Entonces el Mediterráneo se va a convertir en un espacio de disputa de distintos sectores políticos que van a intentar traccionar, condicionar la política frente a esta inmigración. Entonces, al accionar del Estado, de los estados nacionales, que a su vez cuentan con recursos y con directivas que son trazadas a nivel continental, a nivel europeo, se le suman, muchas veces en franca contradicción, el accionar de distintas organizaciones no gubernamentales que también manejan sus propios recursos y tratan de intervenir, ya sea a favor y tratando de rescatar a los inmigrantes que muchas veces tienen problemas para cruzar el mar y se exponen a la posibilidad de un naufragio, que son la mayoría además, y otros sectores como por ejemplo el que ustedes pueden ver en la foto del barco, que el barco Defend Europe, que es una misión de sectores de derecha que buscan repeler la llegada de estos migrantes y tratan de mostrar a los futuros migrantes ilegales que no son bien recibidos en Europa, con sus propios barcos patrullando el mar Mediterráneo. Entonces tenemos esta compleja red de intereses operando en el espacio marítimo del mar Mediterráneo. Esta autora Pogisch denuncia la posición de las potencias occidentales en la medida en que dice que Occidente está en los hechos denacionalizado, su economía, sus flujos de intercambio ya no se corresponden directamente con la escala de lo nacional, pero que desde estos sectores conservadores se busca renacionalizar el control de las fronteras y intentar recuperar una situación perdida de control territorial firme por parte del Estado-Nación. La consecuencia de esto es la militarización del Mediterráneo como un espacio cada vez más atravesado por distintos intereses y la articulación de lo que ella llama los confines, que no es simplemente un límite desde el punto de vista tradicional, que es una línea marcada en el espacio que es producto de un acuerdo jurídico que a veces se corresponde con una frontera natural y otras veces no. Ella tiene otra visión de la idea de confín. Ahí está también muy presente la perspectiva Foucaultiana del espacio, en la que habla del confín como un dispositivo para la proliferación y articulación de los flujos migratorios. Es decir, el confín es algo construido para condicionar esos flujos migratorios. Ella dice que en realidad los flujos migratorios nunca se detienen por completo. ¿Por qué? Porque cumplen una función económica, que es la de proveer de mano de obra extremadamente precarizada al capitalismo europeo, pero que a su vez sirve como un mecanismo de disciplinamiento de esta fuerza de trabajo ultra flexible y dispuesta a todo con tal de mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, Lampedusa, esta pequeña isla, se convierte en un lugar límite, en un lugar confín, un lugar construido como un confín.
en el que organismos policíacos y humanitarios operan como gestores de las movilidades humanas en un espacio internacional, que a su vez está en transformación continua por la relocalización de estas personas. Otro ejemplo de estos lugares confines que están no solo en el Mediterráneo, sino también desperdigados en el conjunto del territorio europeo, es lo que se conoció como la jungla de Calais, que era un gran campamento de refugiados. Ustedes tienen ahí la foto en las proximidades del paso de Calais, que es donde está el Eurotúnel, el túnel submarino entre Gran Bretaña y Francia. Ahí se había generado un enorme campamento de refugiados de miles de personas que aguardaban en condiciones de extrema precariedad por la posibilidad de cruzar el Canal de la Mancha y llegar a Gran Bretaña. Ahí hubo una fuerte disputa entre fuerzas represivas del Estado francés y los organismos de derechos humanos, las ONG, que buscaban una solución más humanitaria para esta población. Entonces, en definitiva, ella sostiene que la frontera, esos límites, se van moviendo, van evolucionando en función de los acuerdos que se generan a nivel gubernamental entre distintos países. Ahí es muy clara, por ejemplo, la posición que tuvo en su momento Turquía, el gobierno de Erdogan, de negociar con la Unión Europea el hacerse cargo de los inmigrantes a cambio de ciertos beneficios y cierto acercamiento en su afán histórico de incorporarse al ámbito europeo. Y ella, y ahí se ve muy fuerte esta perspectiva Foucaultiana del Estado y del poder, dice que toda esta gestión entre lo humanitario y lo securitario de la migración y de las fronteras reconfirma el poder del Estado como un cuerpo militar que está constantemente redefiniendo estos límites, estos confines materiales y simbólicos del espacio y también de la sociedad, en la cual muchas veces la gobernanza estatal copia, toma cosas del sector privado y donde además se utiliza conscientemente la posibilidad de la muerte como un factor disuasivo de nuevos contingentes de inmigrantes. Puig sostiene que estas gestiones de este espacio internacional, en las que la muerte es una amenaza muy certera, muy clara, operan como un disuasivo y se busca el confinamiento como una solución para el desplazado, el confinamiento en pseudo prisiones fronterizas, pseudo aduanas que funcionan también como checkpoints, como controles y como posibles lugares de confinamiento, de prisión, a sabiendas de que en realidad la anulación total de los flujos migratorios es imposible. Zizek dirá que eso se debe a la lógica de desposesión que sufren las masas marginadas en el resto del continente asiático y africano, y va a decir también que eso se debe, esa imposibilidad de frenar la migración, a la búsqueda de un sueño, que es el de llegar a Noruega. Noruega como una metáfora del país europeo, en este caso nórdico, en la que se puede vivir bien, en la que está todo bien, en el que la calidad de vida es inmejorable y obviamente no se puede comparar con la de la situación en Medio Oriente o en el norte de África. Vale la pena pensar en eso como una actualización del modelo de civilización europeo que se impuso como
algo al cual el resto del mundo debía aspirar y por lo tanto debía entrar en la carrera del desarrollo capitalista. Ahora bien, lo que dice Zizek es que Noruega no existe como realidad, ya no es una posibilidad de bienestar y de vida en igualdad, en equidad y no, con oportunidades laborales adecuadas, no solo para estos inmigrantes ilegales de origen magrebí o de origen asiático, sino que es una imposibilidad para gran parte de la población europea también, y de origen europeo, la cual ya hace tiempo que no goza de una buena calidad de vida en el marco del capitalismo. Pensemos en todo lo que venimos charlando sobre el deterioro de las condiciones de vida para buena parte de la población europea que sufre distintas formas de segregación espacial y de desigualdad social, producto de las relaciones centro-periferia, las desigualdades, los desequilibrios territoriales que anidan al interior de la Unión Europea, de cómo la expansión de las relaciones de producción capitalistas muchas veces han generado nuevos escenarios de desigualdad y cómo eso está en el origen de estallidos sociales como el de los chalecos amarillos o bien de reacciones conservadoras como el Brexit. Finalmente, lo interesante para ver del planteo de Zizek es que él discute con la posición bien pensante del progresismo europeo, diciendo que Europa se tiene que abrir a la inmigración de estos países, porque dice que, por ejemplo, otros países de Medio Oriente como Arabia Saudita, que están plenamente integrados a la economía capitalista y que son aliados estratégicos de Estados Unidos, por ejemplo, no abre sus fronteras a los refugiados de los países que tiene en su órbita más cercana y por lo tanto no se hace cargo del problema. Y por otro lado, lo interesante es ver cómo Zizek rechaza la tolerancia que plantea el multiculturalismo del progresismo europeo y dice que Europa, si recibe población, no puede permitir cualquier cosa, no puede permitir que sus instituciones democráticas, su cultura, sea negada o sea menoscabada por la presencia de población que viene con otros valores que no son los democráticos de la historia europea. Ahí está bueno para relacionarlo con la idea del europano que planteaba Schlesinger, ¿no? Cómo hay una tradición de valores democráticos que tal vez no sean un modelo a seguir en todo el mundo, pero sí tienen un arraigo histórico en Europa, y eso no se debe tirar por la borda en aras de permitir que se exprese cualquier posición o cualquier identidad cultural cuando la expresión de estos valores identitarios puede suponer la emergencia de nuevas formas de intolerancia o nuevas formas de menosprecio de los demás, de menosprecio de, por ejemplo, las mujeres, en el caso de ciertas versiones de la cultura islámica que son profundamente machistas. Finalmente, Zizek propone que Europa debe abrirse a los refugiados como Unión Europea, no solamente a una escala nacional, sino abordando el problema en su conjunto, pero asegurando que se respeten ciertas normas y ciertas bases de la cultura europea. Obviamente asegurando condiciones dignas, pero también pergeñando, elaborando nuevas formas de intervención a nivel internacional.
Y en el fondo, en realidad lo que está diciendo es que lo que debe ser cambiado es el sistema económico a nivel global para aminorar y finalmente abolir las condiciones que generan a los refugiados, esas condiciones de extremada miseria y precariedad que generan los contingentes de refugiados desesperados por elevar su calidad de vida a cualquier costo y arriesgándose muchas veces a la muerte para lograrlo. Ese cambio económico global obviamente no es una tarea sencilla, pero lo que él dice es que implica también repensar las relaciones internacionales y pensar una forma, dice, más plástica para las relaciones internacionales, lo cual implica rediscutir la soberanía nacional con su rigidez en límites establecidos. Algo que hoy en día está puesto en jaque no solo por estos flujos migratorios que parecen descontrolados, sino también por la problemática ambiental que hoy en día está poniendo en riesgo la supervivencia de la Tierra y de la especie humana en ella. El riesgo de los nacionalismos exacerbados, populistas, que hacen del control fronterizo una bandera y de la cuestión securitaria un factor de identificación y de aglutinamiento de las voluntades políticas, es que estas problemáticas que hoy ya son globales, la problemática ambiental y la problemática de la desigualdad, se resuelvan de las formas más violentas y menos emancipatorias posibles.